máquina del tiempo, de H.G. Wells. Capítulo 6. El ocaso de la humanidad. Pronto descubrí una cosa extraña en relación con mis pequeños huéspedes, su falta de interés. Venían a mí con gritos anhelantes de asombro, como niños, pero cesaban enseguida de examinarme y se apartaban para ir en pos de algún otro juguete. Terminadas la comida y mis tentativas de conversación, observé por primera vez que casi todos los que me rodeaban al principio se habían ido. Y resulta también extraño cuán rápidamente llegué a no ser caso de aquella gente menuda. Franqué la puerta y me encontré de nuevo a la luz del sol del mundo, una vez satisfecha mi hambre. Encontré continuamente más grupos de aquellos hombres del futuro que me seguían a corta distancia, parloteando y riendo a mi costa y habiéndome sonreído y hecho gestos de una manera amistosa. Me dejaban entregado a mis propios pensamientos. La calma de la noche se extendía sobre el mundo cuando salí del gran vestíbulo y la escena estaba iluminada por el cálido resplandor del sol poniente. Al principio las cosas aparecían muy confusas. Todo era completamente distinto del mundo que yo conocía, hasta las flores. El enorme edificio que acababa de abandonar estaba situado sobre la ladera de un valle por el que corría un ancho río, pero el Támesis había sido desviado, a 1 milla aproximadamente de su actual posición. Decidí subir a la cumbre de una colina, a 1,5 millas poco más o menos de allí, desde donde podría tener una amplia vista de nuestro planeta en el año de gracia 802.701, pues este era, ¿cómo debería explicarlo?, la fecha que los pequeños cuadrantes de mi máquina señalaban. Mientras caminaba, estaba alerta a toda impresión que pudiera probablemente explicarme el estado de ruinoso esplendor en que encontré el mundo, pues aparecía ruinoso. En un pequeño sendero que ascendía a la colina, por ejemplo, había un amontonamiento de granito, ligado por masas de aluminio, un amplio laberinto de murallas escarpadas y de piedras desmoronadas, entre los cuales crecían espesos macizos de bellas plantas en forma de pagoda, ortigas probablemente, pero de hojas maravillosamente coloradas de marrón y que no podían pinchar. Eran evidentemente los restos abandonados de alguna gran construcción, erigida con un fin que no podía yo determinar. Era allí donde estaba yo destinado, en una fecha posterior, a llevar a cabo una experiencia muy extraña, primer indicio de un descubrimiento más extraño aún, pero de la cual hablaré en su adecuado lugar. Miré alrededor con un repentino pensamiento, desde una terraza en la cual descansé un rato, y me di cuenta de que no había allí ninguna casa pequeña. Al parecer, la mansión corriente y probablemente la casa de familia habían desaparecido. Aquí y allá entre la verdura había edificios semejantes a palacios, pero la casa normal y la de campo, que prestan unos rasgos tan característicos a nuestro paisaje inglés, habían desaparecido. Es el comunismo, dije para mí, y pisándole los talones a vino otro pensamiento. Miré la media docena de figuritas que me seguían. Entonces, en un relámpago, percibí que todas tenían la misma forma de vestido, la misma cara imberbe y suave, y la misma morbidez femenil de miembros. Podrá parecer extraño, quizá, que no hubiese yo notado aquello antes, pero era todo tan extraño. Ahora veo el hecho con plena claridad. En el vestido y en todas las diferencias de contextura y de porte que marcan hoy la distinción entre uno y otro sexo, aquella gente del futuro era idéntica. Y los hijos no parecían ser a mis ojos sino las miniaturas de sus padres. Pensé entonces que los niños de aquel tiempo eran sumamente precoces, al menos físicamente, y pude después comprobar ampliamente mi opinión. Viendo la desenvoltura y la seguridad en que vivían aquellas gentes, comprendí que aquel estrecho parecido de los sexos era, después de todo, lo que podía esperarse, pues la fuerza de un hombre y la delicadeza de una mujer, la institución de la familia y la diferenciación de ocupaciones son simples necesidades militantes de una edad de fuerza física. Allí donde la población es equilibrada y abundante, muchos nacimientos llegan a ser un mal más que un beneficio para el Estado. Allí donde la violencia es rara y la prole segura, hay menos necesidad, realmente no existe la necesidad, y la especialización de los sexos con referencia a las necesidades de sus hijos desaparece. Vemos algunos indicios de esto hasta en nuestro propio tiempo, y en esa edad futura era un hecho consumado. Esto, debo recordárselo a ustedes, era una conjetura que hacía yo en aquel momento. Después iba a poder apreciar cuán lejos estaba de la realidad. Mientras meditaba sobre estas cosas, atrajo mi atención una linda y pequeña construcción, parecida a un pozo bajo una cúpula. Pensé de modo pasajero en la singularidad de que existiese aún un pozo, y luego reanudé el hilo de mis teorías. No había grandes edificios hasta la cumbre de la colina, y como mis facultades motrices eran evidentemente milagrosas, pronto me encontré solo por primera vez.
Con una extraña sensación de libertad y de aventura avancé hacia la cumbre. Allí encontré un asiento hecho de un metal amarillo, que no reconocí, corroído a trechos por una especie de orín rosado y semicubierto de blando musgo. Tenía los brazos vaciados y bruñidos en forma de cabezas de grifo. Me senté y contemplé la amplia visión de nuestro viejo mundo bajo el sol poniente de aquel largo día. Era uno de los más bellos y agradables espectáculos que he visto nunca. El sol se había puesto ya por debajo del horizonte y el oeste era de oro llameante, tocado por algunas barras de horizontales de púrpura y carmesí. Por debajo estaba el valle del Támesis, en donde el río se extendía como una banda de acero pulido. He hablado ya de los grandes palacios que despuntaban entre el abigarrado verdor, algunos en ruinas y otros ocupados aún. Aquí y allá surgía una figura blanca o plateada en el devastado jardín de la tierra. Aquí y allá aparecía la afilada línea vertical de alguna cúpula u obelisco. No había setos, ni señales de derechos de propiedad, ni muestras de agricultura. La tierra entera se había convertido en un jardín. Contemplando esto, comenzó a urdir mi interpretación acerca de las cosas que había visto, y dada la forma que tomó para mí aquella noche, mi interpretación fue algo por el siguiente estilo. Después vi que había encontrado solamente una semiverdad, o vislumbrado únicamente una faceta de la verdad. Me pareció encontrarme en la decadencia de la humanidad. El ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la humanidad. Por primera vez empecé a comprender una singular consecuencia del esfuerzo social en que estamos ahora comprometidos. Y sin embargo, créanlo, esta es una consecuencia bastante lógica. La fuerza es el resultado de la necesidad. La seguridad establece un premio a la debilidad. La obra de mejoramiento de las condiciones de vida, el verdadero proceso civilizador que hace la vida cada vez más segura, había avanzado constantemente hacia su culminación. Un triunfo de una humanidad unida sobre la naturaleza había seguido a otro. Cosas que ahora son tan solo sueños habían llegado a ser proyectos deliberadamente emprendidos y llevados adelante. Y lo que yo veía era el fruto de aquello. Después de todo, la salubridad y la agricultura de hoy día se hallan aún en una etapa rudimentaria. La ciencia de nuestro tiempo no ha atacado más que una pequeña división del campo de las enfermedades humanas, pero aún así extiende sus operaciones de modo constante y persistente. Nuestra agricultura y nuestra horticultura destruyen una mala hierba solo aquí y allá y cultivan quizá una veintena aproximadamente de plantas saludables, dejando que la mayoría luche por equilibrarse como pueda. Mejoramos nuestras plantas y nuestros animales favoritos, y qué pocos son, gradualmente, por vía selectiva. Ora un melocotón mejor, ora una uva sin pepita, ora una flor más grande y perfumada, ora una raza de ganado vacuno más conveniente. Los mejoramos gradualmente, porque nuestros ideales son vagos y tanteadores, y nuestro conocimiento muy limitado, pues la naturaleza es también tímida y lenta en nuestras manos torpes. Algún día todo esto estará mejor organizado y será incluso mejor. Esta es la dirección de la corriente a pesar de los remansos. El mundo entero será inteligente, culto y servicial. Las cosas se moverán más y más deprisa hacia la sumisión de la naturaleza. Al final, sabia y cuidadosamente, reajustaremos el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlas a nuestras necesidades humanas. Este reajuste, digo yo, debe haber sido hecho y bien hecho, realmente para siempre, en el espacio de tiempo a través del cual mi máquina había saltado. El aire estaba libre de mosquitos, la tierra de malas hierbas y de hongos. Por todas partes había frutas y flores deliciosas. Brillantes mariposas revoloteaban aquí y allá. El ideal de la medicina preventiva estaba alcanzado. Las enfermedades suprimidas. No vi ningún indicio de enfermedad contagiosa durante toda mi estancia aquí. Y ya les contaré más adelante que hasta el proceso de la putrefacción y de la vejez había sido profundamente afectado por aquellos cambios. Se habían conseguido también triunfos sociales. Veía yo la humanidad alojada en espléndidas moradas, suntuosamente vestidas, y sin embargo no había encontrado a aquella gente ocupada en ninguna faena. Allí no había signo alguno de lucha, ni social ni económica. La tienda, el anuncio, el tráfico, todo ese comercio que constituye la realidad de nuestro mundo había desaparecido. Era natural que en aquella noche preciosa me apresurase a aprovechar la idea de un paraíso social. La dificultad del aumento de población había sido resuelta, supongo, y la población cesó de aumentar. Pero con semejante cambio de condición vienen las inevitables adaptaciones a dicho cambio, a menos que la ciencia biológica sea un montón de errores. ¿Cuál es la causa de la inteligencia y del vigor humano? Las penalidades y la libertad, condiciones bajo las cuales el ser activo, fuerte y apto sobrevive y el débil sucumbe. Condiciones que recompensan la alianza leal de los hombres capaces basadas en la autocontención, la paciencia y la decisión.
Y la institución de la familia y las emociones que entraña, los celos feroces, la ternura por los hijos, la abnegación de los padres, todo ello encuentra su justificación y su apoyo en los peligros inminentes que amenazan a los jóvenes. Ahora, ¿dónde están esos peligros inminentes? Se origina aquí un sentimiento que crecerá contra los celos conyugales, contra la maternidad feroz, contra toda clase de pasiones, cosas inútiles ahora, cosas que nos hacen sentirnos molestos, supervivientes salvajes y discordantes en una vida refinada y grata. Pensé en la pequeña física de la gente, en su falta de inteligencia, en aquellas enormes y profundas ruinas. Y esto fortaleció mi creencia en una conquista perfecta de la naturaleza, porque después de la batalla viene la calma. La humanidad había sido fuerte, enérgica e inteligente, y había utilizado su abundante vitalidad para modificar las condiciones bajo las cuales vivía. Y ahora llegaba la reacción de aquellas condiciones cambiadas. Bajo las nuevas condiciones de bienestar y de seguridad perfectos, esa bulliciosa energía, que es nuestra fuerza, llegaría a ser debilidad. Hasta nuestro tiempo, ciertas inclinaciones y deseos en otros tiempos necesarios para sobrevivir son un constante origen de fracaso. La valentía física y el amor al combate, por ejemplo, no representan una gran ayuda, pueden incluso ser obstáculos para el hombre civilizado. Y en un estado de equilibrio físico y de seguridad, la potencia, tanto intelectual como física, estaría fuera de lugar. Pensé que durante incontables años no había habido peligro alguno de guerra o de violencia aislada, ningún peligro de fieras, ninguna enfermedad agotadora que haya requerido una constitución vigorosa, ni necesitado un trabajo asiduo. Para una vida tal, los que llamaríamos débiles se hallan también pertrechados como los fuertes. No son realmente débiles, mejor pertrechados en realidad, pues los fuertes estarían gastados por una energía para la cual no hay salida. Era indudable que la exquisita belleza de los edificios que yo veía era el resultado de las últimas agitaciones de la energía ahora sin fin determinado de la humanidad, antes de haberse asentado en la perfecta armonía con las condiciones bajo las cuales vivía. El florecimiento de ese triunfo que fue el comienzo de la última gran paz. Esta ha sido siempre la suerte de la energía en seguridad, se consagra al arte y al erotismo, y luego vienen la languidez y la decadencia. Hasta ese impulso artístico deberá desaparecer al final. Había desaparecido casi en el tiempo que yo veía. Adornarse ellos mismos con flores, danzar, cantar al sol, esto era lo que quedaba del espíritu artístico y nada más. Aún eso desaparecía al final, dando lugar a una satisfecha inactividad. Somos afilados sin cesar sobre la muela del dolor y de la necesidad, y según me parecía, he aquí que aquella odiosa muela se rompía al fin. Permanecía allí en las condensadas tinieblas pensando que con aquella simple explicación había yo dominado el problema del mundo, dominando el secreto entero de aquel delicioso pueblo. Tal vez los obstáculos por ellos ideados para detener el aumento de población habían tenido demasiado buen éxito, y su número, en lugar de permanecer estacionario, había más bien disminuido. Esto hubiese explicado aquellas ruinas abandonadas. Era muy sencilla mi explicación y bastante plausible, como lo son la mayoría de las teorías equivocadas.